はい、皆さん、こんにちは。あやか皆さん、です。こんにちは。カルロスです。はい、カルロスさん、この週末は何をしましたか？ああ、えうん、先週、先週は、ああなたと会いました。会いました。見ました？でも、うん。ありません。ありませああ、んでした。そし会う。て、私は彼女と、日本料理を食べました。おー、どこで食べましたか？ともやです。友や。たこ焼き。はいはい。たこ焼きと、バンポ、バンポは何ですうんか？バーガー、ああうんうんうん。ー、no sé cómo se バーガー llama. と、うん。握りと、うん、うん。美味しいです。うあ、おーん。茶と、お茶と。うんうん。何のお茶ですか？ほうじ茶、緑茶、はい。抹茶。緑、緑、緑茶。緑茶。はい。美味しいうん。です。うんうん。でも、あ今週、私は彼女と、スタンダップコメディに行きます。えー、誰のですか？ハウマンシーヤ、again。ああー。うんなるほど、うんうん。なるほど。うん。おでも、金持ちですね。いえいえいえ、今はお金を持っていません。金欠ですか？はい。うん。た今は食べ物を持っていません。でも、ミスがあります。お水があります。あ、今日は朝ごはん食べましたか？え今日は、パンと卵を食べます。うん。pobre。はい。ピーピーピー。ピピ今日はトピックは何ですか？うん、今日のトピックは、¿cómo superar el miedo de cometer errores? うんうん。Por ejemplo, cuando tú que has aprendido cuatro idiomas, うん。probablemente el cometer errores ya lo es normal y lo has sobrellevado a lo largo de estos idiomas. うん。¿Cómo lo has sobrellevado? ああ、Mm, fue un proceso muy largo porque yo soy japonesa, entonces somos muy tímidos. Mm, Y también en la escuela siempre como teníamos miedo de cometer errores y siempre tuvimos que ser como correctos. mm, Entonces para mí me costó mucho como hablar sin tener miedo de cometer errores. Pero lo que puedo decir es que tienes que confrontar el miedo. No hay como, en vez de evitarlo, ¿no? por ejemplo, sé que has mencionado que es japonesa y creo que cometer errores es parte normal del ser humano, pero ¿hasta qué Sí. punto o en qué idioma llegaste a decir como, ok, es normal cometer errores? No, creo que cuando empecé a aprender español, porque primero chino es mi carrera, entonces siempre como sentía que eh, eh, tenía que hablar muy correcto, Preciso. porque es como, sí, ajá, es algo como académico. Entonces, Mm, también afecta a mi nota de universidad, ¿no? Entonces, sí, tenía mucho miedo. Y luego inglés, porque
muchas personas me juzgaron. Entonces, Oh, sí, también tenía miedo y también es porque en la escuela, eh, creo que en general, tenemos miedo de hablar inglés, los japoneses. No sé si los peruanos también. creo que en este caso los peruanos, incluso las personas que no saben hablar inglés, lo intentan. Sí, Ok, eso. entonces los japoneses son opuesto de los peruanos. Y luego empecé a aprender español y fue como un hobby, entonces no tenía como mucha presión de tener que hablar correctamente. Mm, Ajá. Entonces, ah, ahí también cuando practicaba español por Italki, encontré muchos profesores muy amables, con mucha paciencia, que no me juzgan. Sí. Entonces, Pensé que estábamos entonces, hablando de mí. Ok, sigue. sí, entonces desde ahí empecé a no darle mucha importancia a esto, Mm. ¿no? ¿Y Ujú, cómo lo ves? Por ejemplo, esa es la perspectiva de eh, eh, un estudiante, a learner, pero ujú, ¿cómo lo haces ahora desde la perspectiva donde tú eres el profesor o la profesora en ujú, este caso, ujú. cuando tus alumnos cometen errores? eh, ¿Qué haces? Ah, cuando mis alumnos cometen errores, solo corrijo y también les enseño la manera correcta para decirlo. Pero depende del error, ¿no? Si es un error pequeño, ya no importa mucho, pero si es algo como un error grave, tengo que corregir. También mientras estoy dando clases, uso Google Document para, sí, escribir en las frases, en las oraciones correctas, para que puedan repasar después de la clase. Eso es bueno. Sí, porque hay a veces los profesores tienen como una forma de corregir, ¿no? A veces lo hacen durante la clase o al final de la clase. En tu caso, tú usas los dos. Sí. Mm, Eso es bueno. Y cuando empezaste a practicar inglés, ¿tenías miedo de cometer errores o simplemente lo practicabas sin vergüenza, sin Ah, miedo de... creo que ahora cuando tienes muchos, ¿sabes? Resources. Tamare, olvidé la palabra en español. Ujú, Ah, esas cosas. Creo que les pierdes el miedo cada vez más, porque cuando yo aprendía inglés, yo sabía que cuando estaba en el octavo mes hablaba ujú, mal, pero al mm, menos se me entendía. Entonces, ujú, lo primero que hice luego de 8 meses es empujarme a mí mismo al abismo y mm, hablar con un nativo. Y no me sentí mal, tampoco me sentí bien. Simplemente dije, ok. Y lo mismo pasa con el japonés. Creo que cuando aprendo japonés cometo muchos errores, porque hasta ahora no sé el orden de las palabras. ah, Entonces, eso me molesta un poco porque a veces me cuesta, o las partículas, mm, ¿no? A veces digo las o partículas. ikimasu, ni ikimasu. Entonces, Mm, eso es un poco molesto también para mí porque yo soy una persona exigente conmigo mismo. mm, Entonces, creo que está mal exigirse a uno mismo, pero también al mismo tiempo reconozco que debo cometer errores, incluso en mi idioma nativo los cometo y muchos peruanos los cometen. Entonces me pongo a pensar de que si eso es así en español, probablemente en japonés haya japoneses que cometen errores gramaticales. como yo. Puede ser normal, o también ingleses que hablan el inglés pero cometen errores gramaticales. Mm, Porque quieras o no, creo que la mayoría de nativos en su propio idioma no saben cómo manejar el idioma. Me refiero como mm, gramática, ¿no? Como verbo, esto es por esto, esto es por ujú, tal. No sabemos a veces. sí. Ujú. Pero ¿cómo te animaste a empujarte a tomar clases y hablar con los nativos? ¿Cómo Ah, empezaste todo?
Creo que es porque me gustan los retos. Mm. Entonces, y también la oferta de italki era como muy barata, ¿no? Como la primera Ah. clase es gratis en esa época, ¿no? Entonces dije, ok, voy a intentarlo. Pero claro, era 5 minutos nada más. Mm, Entonces, durante esos 5 minutos hablé con un nativo y me gustó la idea de poder hablar con alguien porque quieras o no, vas a cometer errores al principio de tu aprendizaje en el idioma, ¿no? Vas a decir como un verbo que otro verbo mal o el orden mal. Y la cosa también es, si cometes errores, eh, con quiénes los estás cometiendo, ¿no? Si tu profesor es muy bueno, te puede corregir ujú, o lo deja pasar o no le importa nada. Entonces, creo que tuve suerte en encontrar buenos profesores y creo mm, que por eso me animé más a cometer más errores y corregirlos, mm, obviamente. Por ejemplo, también lo puedes ver en el aspecto de nuestra vida, ¿no? Como, por ejemplo, no solo aparte en el idioma cometemos errores, sino también en la vida misma. mm. Cometemos muchos errores, nuestras decisiones no son buenas a veces, ¿no? Como por ejemplo gastarme todo el dinero en la entrada y ya no tener dinero para comer. ¿Ves? Igualito. Son Sí. decisiones, Y también aprendemos mucho de los errores, ¿no? ¿no? O por ejemplo, ¿sientes que cuando cometiste de errores o un error en tu idioma, hubo un impulso mayor para aprenderlo? Ah, antes sí, ahora ya no, no me da mucho, no, no me importa mucho. Ah, por ejemplo, Sí. cuando yo cometo errores, los corriges y Ujú. luego quieres aprenderlo más, ¿verdad? Ah, sí, eso Eso sí. sí. Ujú, Ajá. ujú. Y también creo que cuando cometes errores, te ayuda más, ¿no? Porque Sí. em, es, en, en algún sentido, es algo como vergonzoso. Entonces, siempre recordamos cosas vergonzosas. Ujú. Entonces, cuando cometes errores, siempre te vas a recordar este error y así puedes mejorar más rápido. Mm. Creo que también eso pasa en en la vida diaria cuando tienes una memoria emocional, Ujú, ¿no? Por ejemplo, estás ahora mismo cuando aprendes un idioma y tú lo has dicho, te pones vergonzoso cuando cometes un error. Entonces, esa vergüenza que sientes es una emoción muy fuerte. Entonces, lo sí. vas a recordar. Claro que lo vas a recordar como algo un poco vergonzoso, pero ya está en tu memoria ese error, entonces ya no lo vas a volver a decir. Y creo que a Ujú, algunas personas les gusta aprender así como les gusta aprender mediante sus emociones, ¿no? Como sabes, por ejemplo, yo siempre digo ah, takoyaki o tabemasu o takoyaki ga oishii desu, porque es lo que siempre me gusta. Entonces ajá, ya lo tengo palmado en mi memoria. ujú, Pero sin embargo, si, no sé, me habla sobre eh, dónde está el objeto, ¿no? De una cosa como kutsu wa ah, kutsu wa isu no naka desu. Uye desu, no sé. Está encima no, o está ¿ves? adentro. En esas cosas no lo recuerdo porque no me generan nada. Entonces Mm, creo que para cuando cometes errores hay una emoción dentro ujú. que hace que ese error ya no se vuelva a repetir. Entonces, ¿qué consejos puedes dar para una persona que tiene mucho miedo de cometer errores y quiere practicar speaking, pero mm, aún no puede tomar el primer paso? Creo que también hay un punto de inflexión cuando piensas que cometer errores es malo. Y también creo que las redes sociales no nos ayudan mucho porque vemos videos de personas políglotas que mágicamente hablan el Mm, idioma y probablemente perfectamente. Mm, sí, perfectamente, o cortan bien las partes donde hablan perfectamente. ujú, Entonces creo que eso también nos influye mucho diciendo que por qué yo cometo errores y esa persona no, ujú, ¿verdad? Entonces creo que también es algo muy emocional. Creo que el primer paso es, primero, no compararte con nadie. mm, Si te comparas con alguien, obviamente te vas a sentir mucho peor al cometer errores.
pero tienes que entender que cometer errores es parte de crecer. Y creo que lo vemos siempre como, por ejemplo, si cometemos un error en la vida, tratamos de no volverlo a hacer, o eso se Mm, espera. Eh, y, y, y ya, es parte de la vida, ¿no? Entonces tienes que entender que es muy normal cometer errores y todo lo que existe en las redes sociales no es cierto. Pero sí, es parte esencial, creo, cometer errores en un momento. Sobre todo, creo que en el en inicio de aprender un idioma, cuando estás, aprendes muchas cosas, mucha información, que a veces te distraes o cometes un error uno que otro, y es mm, normal. Quizás en el nivel intermedio sigas cometiendo errores, pero ya son muchos más detallados, ¿no? Como mm, una S o una O mm, en vez de la mm, A, y así. mm, Ujú. sí. ¿Tú cómo o qué le dirías a alguien que comete errores en el idioma? Por ejemplo, alguien que quisiera aprender japonés por primera vez. Ujú. Creo que tiene que confrontar. Creo que para superar un miedo, el miedo, tienes que confrontarlo y repites muchas veces hasta que sea normal. Ajá. Ah, ok. Eh, por ejemplo, cuando practicaba inglés, al principio me daba mucho miedo hablar con los nativos, incluso en como la plataforma para practicar inglés, como usaba una hora para buscar un profesor, porque sí, porque era muy tímida y también las personas me daba mucho miedo. Entonces, tardaba mucho tiempo para buscar solo un profesor que Wow. tenía buena vibra. Que parece un poco introvertido y también que que no me juzgue. Entonces, hablé con él y no me salió bien. Wow. Y luego, como ya me estaba juzgando a mí misma, y luego dejé de practicar porque Mm, no quería arriesgarme. mm. Y Algunas, luego... ujú. Dije, no, tengo que intentarlo. E intenté de nuevo y otra vez. Me puso muy nerviosa cuando estaba hablando en la clase, entonces no podía responderle en las preguntas que me preguntaron. Y luego, otra vez, dejé de practicar, dejé de reservar clases y unas semanas después dije, ok, tengo que intentarlo de nuevo. intentarlo otra vez. Aunque sí, aunque no quiero, esta es la única manera para superar el miedo. Entonces, reservé de nuevo y me Oh, juzgaron, o solo que creo que yo sobrepienso todo y me mm. juzgo mucho, Te critico, juzgas a ti mismo. sí, me critico mucho. Entonces, después de la clase, me sentía como un poco deprimida. Pero repetía, ¿no? Repetía reservar clases, hablar con los nativos, aunque me salieron muy mal las clases, pero intenté muchas veces y poco a poco me acostumbré. Entonces, cada vez que reservo con un profesor nuevo, tengo que presentarme y me preguntan cosas como, ¿de dónde eres? ¿Qué Mm, haces? ¿O por qué aprendes inglés? ¿Cuál es tu meta? ¿O qué quieres aprender? A- em, qué te gusta hacer, bla, bla, bla. Entonces, cada vez que hablo con los nativos, por primera vez, siempre me preguntan cosas ah, similares. Entonces, poco a poco podía entender y también aprendí cómo responder. ujú, Entonces, ya me acostumbré y también pude como hablar más cosas poco a poco. mm. Entonces, creo que es muy importante hacerlo con miedo. Sí, es verdad. Sí. También has dicho muchas cosas interesantes. Por ejemplo, sé que algunas personas se autocritican
Pero también hay otras personas que critican a otras, a los mismos estudiantes, Ujú, ¿no? Y ujú, creo que ahí hay cuando tienes que diferenciar entre una crítica constructiva y una crítica de verdad, ¿verdad? Como algunos profesores hacen críticas constructivas para que mejores un poco más, ujú. pero otros también solamente te critican y no dicen nada necesario, Mm, ¿verdad? sí, sí. Pero sí, incluso mis propios alumnos me ayudan a corregir mi propio inglés. Mm, Entonces, con los sonidos, me dicen que no, esto no es así o esto es así. Tú deberías hacer esto porque no lo haces o algo así. Y me ayudan a practicar a veces en su misma hora de clases. No sé por qué lo hacen, pero sí. Y sí, tienes que, como tú has dicho, ¿no? Tienes que afrontar. Y lo has hecho muy bien. Creo que aprendiste por repetición, como Sí. reservaste muchos profesores nuevos, entonces sabes que la misma pregunta va a surgir en cada Ujú, profesor. Entonces, eso es sí. un buen método también. Ujú, Y creo que también eh, muchas personas, cuando tienen miedo de hablar un idioma, lo dejan al último, ¿no? Por ejemplo, se mm, esfuerzan mucho y sí. mucho y mucho en estudiar la gramática que nunca lo utilizan. Entonces, yo diría que intentes hablar desde el día uno. Obviamente no vas a decir cosas difíciles, quizás Ujú, solo vas a decir, I like apples, y ya ujú, está, pero ya dijiste ujú, algo, ¿entiendes? ujú. Eso debes entender. Sí, creo que es muy importante no esperar estar listo. Como Mm, muchas personas, creo que especialmente los asiáticos, eh, somos muy buenos en gramática, aprender o estudiar gramática, pero faltamos práctica. mm. Sí, La en, teoría, pero no la práctica. ujú. Algunos de mis amigos chinos me dijeron que ya saben muy bien japonés, como ya aprobaron N1 Wow. de japonés, pero no hablan nada. Oh, Como, creo que es porque no hay speaking en N1 o ajá, en todos los exacto. exámenes. Y cuando usaba aplicación para hacer intercambio de idiomas, hablaba con un chino y me dijo que ya tiene N1, pero no sabe hablar muy bien. Y Oh. sí, me preguntaba cómo debía practicar. Y y le dije, entonces practicamos juntos, puedes llamarme, te ayudo. Pero me dijo como, no, 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 tengo que estudiar más gramática y más vocabulario para estar listo para hablar, tengo que tener más vocabulario, porque yo cuando tomo examen, todo bien, pero cuando hablo me olvido todas las palabras Mm, que aprendí. Creo que hay muchas personas así. Nunca vas a estar listo. Como mientras aprendes gramática, tienes que hablar también, sí, ponerlo en práctica, sí. porque al final creo que es el fin de todos los que quieren aprender idiomas, ¿verdad? Aprender Mm, a hablar. ujú, Ujú. Y es así, incluso si es tarde o no, debes comenzar desde ya. Y sí. probablemente vas a cometer muchos, muchos errores, dependiendo del nivel del idioma. Por ejemplo, yo considero que japonés es un idioma bien difícil, por eso me toma más tiempo aprenderlo. Mm, Entonces, por ende, me toma más, bueno, cometo más errores de ujú, lo normal. ujú, Pero creo que ujú. igual, siento que en el caso de Perú, con respecto al inglés, no nos da vergüenza cometer errores, porque usamos Spanglish. Entonces, siempre dicen como, combinan muchas cosas muy raras, ¿no? Como dicen algo como aquí no more, ¿no? Aquí no más. Es como muy, muy, muy raro, ¿no? Pero tratamos de hacer esas cosas para más o menos entender, ¿no? Mm, Pero sí. va a decir. En mi caso, cuando empecé a aprender español, creo que ya empecé a hablar desde el día uno. Como Oh, aprendí algunas frases. Creo que al principio no sabía nada, porque la verdad en Japón español no es tan como popular. Y mm, también no escucho. Creo que ahora hay más personas que escuchan como reggaetón. sí. Entonces sí, es más normal, pero antes
eh, solo sabía Despacito, ¿no? Todo el Eh, mundo sabe esa sí, canción, no sé por qué. sí, esta canción era como única canción que sabía en español. Y entonces no sabía cómo saludar en español. Y cuando empecé, el primer día aprendí frases como buenos días, o hola, o gracias, o hasta luego, algo así, ¿no? Entonces aprendí estas frases y ya empecé a practicar con los nativos en aplicaciones o a mis amigos latinos le decía, oye, yo aprendí algunas frases en español, entonces practiqué con ellos también desde el primer día. Sí, Oh, creo ok, que por eso es eso, bueno. sí. Sí, Y eso creo me que ayudó también mucho ujú, aprender frases que para ti te parecen buenas, ujú. eh, sientes que lo vas a recordar siempre. Mm, Yokoso, watashi no zoru society. Ujú, ujú. Incluso puede ser frases muy tontas, pero ya los tienes en tu memoria, ujú. ¿no? Entonces sí, es muy, muy útil. ¿Alguna vez te han juzgado por cometer errores en inglés o japonés? Ah, creo que no. Creo que a veces debes darte cuenta qué tipo de, a quiénes te juzgan, Mm, ¿verdad? Porque a veces, si normalmente las personas te juzgan, eh, o esas personas juzgan tu inglés cuando ellos no saben inglés, exacto. ¿verdad? Pasa normalmente Sí. y la única crítica que ellos hacen es, no suenas como un nativo. Pero Ujú, esa crítica creo que se puede destruir porque literalmente no somos nativos y ajá. no queremos serlo. Entonces, creo que ese tipo de crítica no debemos hacer caso, más porque no nos sirve de nada. Entonces, Pero sí. sí. Eh, ¿Cómo haces para no darle importancia a este tipo de juicio? una pregunta. Mm, creo que primero debes aceptarte a ti mismo. Y si en algún momento te afecta ese tipo de comentarios, ponlo a prueba, grábate a ti mismo y te darás cuenta que sí, no suenas eh, nativo, pero se entiende, perfecto. O en otro caso, te grabas a ti mismo y le pasas a alguien que sí sabe inglés o un nativo, ¿no? Y puedes decir, se puede entender. Y si esa persona dice que sí, tú debes sentirte feliz porque tu objetivo no es sonar como un nativo, tu Ujú. objetivo es Ah, eso es hablar el importante. idioma. Ajá. Sí. Y mucha gente, por ejemplo, yo siempre pienso algo diferente, en el sentido de que hay muchos cursos, muchos, no sé, diplomados de cómo cambiar tu acento. Mm, Y para mí eh, no es posible hacer eso. Por ejemplo, para mí una cosa totalmente diferente es pronunciación y acento. Son mm, dos cosas distintas. El acento es algo con que tú naces y lo posees y lo puedes modificar un poco, pero no va a quedar limpio. Y la ujú, pronunciación es algo que debes aprender. Es mm, algo que sí o sí tienes que decir, ¿no? Como tú, en el japonés incluso hay muchas cosas, eh, no sé, no sé palabras en japonés. Ah, am, ah, por ejemplo, cuando hay una U y hay una vocal, dices ko, ¿no? Lo alargas, pero si tú mm, dices ko, es otra mm, palabra. Entonces, esa es pronunciación y debes reconocer esas cosas y ujú, eso es bueno reconocerlas. Pero sí, no, nunca vas a cambiar tu acento. Incluso si yo hablara como británico o americano, inclino a ese acento, pero no tengo ese acento. mm, Entonces, debes reconocer que el acento no lo vamos a corregir. Lo que estamos corrigiendo es la pronunciación. Y solo lo no, hacemos para hablar correctamente. mm, buen punto, ¿eh? No puedes sacar peruano de ti. Sí. Claro que, o sea, tampoco vas a ser muy brusco, ¿no? En como, hey, I need some water, ¿no? Mm, I mean, está bien, no, no digo que está mal, pero tal vez puedes pronunciar mucho mejor.
Porque, Ujú, repito, pronunciación muy buena. Debes mejorarlo. Ujú. Pero mm, sí, creo que lo importante cuando uno quiere aprender idioma es sobrevivir con ese idioma en otro país. Creo que es el objetivo de muchos, ¿no? Vivir en el sí, extranjero y que la gente te entienda. sí, hacerte entender es lo más importante, creo. Ujú. Sí. Mm, en mi caso, creo que me afectaba mucho en los comentarios de mi chino, inglés o español. Oh, No sé por qué, pero yo siempre tuve mala suerte en esto. Por ejemplo, cuando aprendía chino, cuando apenas empezaba a aprender chino, practicaba mucho la pronunciación y también los tonos, y los nativos me ayudaron mucho. Ellos no me criticaron mucho, pero cuando tuve un ex, un novio de China, oh, em, siempre me juzgaba. Como la oh, persona más cercana de ti siempre te juzgaba. mm, Entonces me afectaba mucho, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando cometí un error, me dice como, ay, se nota que eres japonesa. Los oh, chinos no hablamos así. Ah, o por ejemplo, pronunciaste mal. Se nota que tienes acento japonés. Algo así. oh, Siempre me juzgaba cada vez que cometía cometía. errores. Sí. Eh, en el caso de chino, esos comentarios me afectaron mucho. Y después, cuando empezaba a aprender, practicar, ¿no? Inglés, um, También pasaba lo eh, mismo. sí, algo mismo cuando practicaba en una plataforma. eh, Como por ejemplo, a veces en la clase entendí la pregunta, pero no sabía cómo responder y la Mm, profesora estaba como, ¿cuánto tiempo va a necesitar para responder? oh, wow. Eso te Sí, decía. sí. Y, Wow. y no sé por qué, pero tuve profesores así, muchos profesores así, cuando Mm, practicaba inglés y también cuando pronuncié mal, me corregían. me corrigieron en manera muy arrogante y muy como con mucha superioridad, como me corrigen, no es porque quiere ayudarme, es porque quiere sentirse superior. Superior. Sí. Sí, es Y verdad. en español, cuando practicaba con los profesores, nunca he encontrado profesores así. Todos son muy alegres, me ayudaron mucho en aprender Creo, español, creo pero que en el caso de español nos alegramos cuando alguien habla nuestro idioma. así, eso Sí, sí, creo que cuando aprendes inglés, inglés es como, no sé, si hablas inglés, los nativos no van a sorprenderse. sí. Porque ya Sí, es normal o sí, a ya veces es lo toman como normal. obligación. Ujú. Entonces, en el caso de español, todo bien, pero cuando viajaba no voy a decir nombre de país, pero Ok. eh, estaba en un país donde comen mucho, ujú, ujú, Yo creo que muy obvio, ¿eh? en un hostel. Ujú, em, Había muchos extranjeros y yo estaba en el área común de los viajeros, entonces estaba como, no sé, viendo Instagram, algo así, en el área común. Y ujú. este hombre se me acercó y me dijo como, hola chinita, ¿no? Lo típico. Me Claro. dijo, hola chinita, y yo dije, hola. Y me preguntó, ¿hablas español? Entonces dije, sí, hablo español. Entonces empezó a hablar mucho conmigo.
Al principio pensaba que como era un chico muy amigable y Mm. amable y todo eso, pero después empezó a preguntar cosas como, ¿cómo se dice quiero comer perro en japonés? ¿O por qué en Japón no hay perros en la calle? ¿Comiste todo? Ah, algo así, ¿no? Oh, Y sí. luego empezó a hablar como más rápido y con muchas jergas, entonces yo no entendía, no entendí algunas preguntas, entonces le pregunté, ¿no? Entonces me dijo, ¿por qué me preguntas? ¿No, no que hablas español? ¿Por qué no me Oh, entiendes? Me dijiste que hablas español, pero no me entiendes. Entonces, hablas poco español. Se dice un poco de español. No arrogante digas hablo encima. español. Y también, y empezó a usar más jergas de este país. Entonces no entendí nada y le pregunté, ¿no? Y me dijo, ay, me mentiste, me dijiste que sabías hablar español, pero no me entiendes nada. No hablas como un nativo. ¿Por qué? Wow. Y yo Que- como, pi, pi, pi. Sí, pero también creo que el error está en él porque creo que el término jergas no es Ujú. sinónimo de fluidez. I mean, porque jergas hay muchas y yo Sí. soy consciente de que yo no sé las jergas de otros países y yo sé español, entonces eso no me hace sentir que sé español. Ujú. Mm. Ahora Sí, que tú estás en Perú, conoces más jergas peruanas, pero sí. eso no quiere decir que conozcas las jergas de, no sé, Uruguay, porque Ujú, no tiene sentido. Entonces creo que ujú. eso está de más. Incluso yo no sé las jergas de Uruguay, entonces no tiene nada de malo saber jergas. Pero creo que en tu experiencia ha sido un poco mala con el español, pero creo que Sí. dependiendo del país, ¿verdad? Hay personas que Ujú. te han tratado muy bien con tu español, otras personas que También. te han tratado un poco mal, Ujú. y Sí, por eso te quedaste en Perú, porque acá te tratan bien. sí. Y sí, y no sé por qué yo siempre tuve mala suerte en todos los idiomas, Mm, pero está bien. Creo que de esas cosas aprendí a no darle mucha importancia, ¿no? mm, sí. Sí. Es, es, es bueno no dar ese tipo de importancia a la gente, porque no tiene sentido. Es importante rodearte de personas que te apoyen y no te juzguen, ¿no? Mm, sí, es verdad. Así, Sobre sí. todo que este grupo cercano a quienes tienes te ayuden a impulsarte, Ujú, ¿verdad? Ujú. Porque si tienes amigos que son muy negativos o no tienen la intención de aprender cosas nuevas, no te vas a sentir motivada. ujú, Entonces creo que el círculo también es muy importante, ¿no? Con quiénes sí. te rodeas, Por con eso quiénes somos compartes. amigos. Exacto. Por eso, hablamos japonés y español, ya está. Sí. Ujú. Pero sí.